¿Quieres conocer una de las mejores grabadoras de voz profesionales y baratas que hay ahora mismo en el mercado? Pues quédate en este vídeo porque la vas a conocer. Me llamo Rafael Cruz y esto es Mediatips. ¡Comenzamos! Muchos de vosotros ahora mismo os estaréis preguntando, oye Rafa, ¿por qué vas con estos cascos así extraños? Bueno, me los voy a quitar. Y es que estaba monitoreando el sonido que está ahora mismo captando esta grabadora de voz. Muy importante, ahora mismo el sonido que vais a escuchar y todo el sonido que vais a estar escuchando durante este vídeo es el captado a través de esta grabadora de sonido, no el que tengo ahí puesto en la cámara. Así que muy importante porque al final lo que a mí me interesa es que vosotros lo valoréis en situ. También deciros que estoy en una habitación cerrada, etcétera, por lo tanto tenemos que tener muy en cuenta la capacidad que tiene esta grabadora y lo que nos va a poder ofrecer en una situación u otra, así que eso es muy importante. Esta grabadora es la Zoom H1 y muchos de vosotros la conoceréis porque la marca Zoom es una de las marcas de grabadora más importantes que hay ahora mismo y de las más populares básicamente por su calidad-precio. O sea, este tipo de grabadoras en otras marcas pues cuestan un poquito más o no te dan la calidad que tiene esta grabadora. Estamos ante una grabadora estéreo que tiene una cantidad de opciones bastante interesantes, pero que no deja de simplificarlo todo muchísimo. Al fin y al cabo, por ejemplo, si quieres grabar voz, si quieres, por ejemplo, hacer vlogs a cámara, y por eso la traigo a YouTube porque me parece muy interesante, incluso si quieres hacer voz en off, quieres conectarla al ordenador, es un cacharro tan versátil, es un aparato que te vale para tantas cosas que creo que en el momento en el que tú ya tienes tu equipo o directamente estás buscando el mejor equipo para ti, pues esta grabadora es una de las mejores herramientas a tener en cuenta porque te va a valer para tantas cosas que creo que como mínimo tendrías que tenerla en cuenta al principio cuando estás creando tu primer equipo para YouTube. Vamos a empezar por el principio. ¿Para qué está hecha esta grabadora? Esta grabadora es de las típicas grabadoras que se supone que son de mano. O sea, si yo le pusiera, por ejemplo, un antipop, que es o una esponjita encima de la grabadora, pues parecería que tengo un micrófono simplemente como los de televisión, etcétera. Y sinceramente, para ese tipo de cosas funciona muy bien. Podemos grabar en diferentes calidades. Podemos grabar en WAV, podemos grabar en MP3, por supuesto tocando el bitrate. El bitrate es la cantidad de información que va a sacar. No es lo mismo un MP3 con un bitrate muy bajo, o sea, con calidad baja, que si yo le subo el bitrate y voy a tener mejor calidad en ese archivo MP3. Todo eso lo vas a poder tocar en esta grabadora. Por supuesto tiene algunas ayudas que yo no se las suelo poner porque no me gustan demasiado, pero bueno, para que lo sepáis. Una es para intentar hacer un antipop y tal, que yo simplemente no se lo pongo y ahora mismo no le he puesto el antipop porque quiero que veáis cómo recibe el audio de manera directa, ¿no? Porque al final es muy importante. Y si veis que tengo algún tipo de popping, o sea, algo que puede ser muy desagradable, ese puff, pues simplemente se le pone una esponjita que cuesta 2 euros y para adelante, y no le pongas el filtro que viene automático porque la verdad a mí personalmente no me gusta demasiado. También tiene uno que es de auto level, todo esto por detrás lo estaréis viendo ahora mismo. También se lo puedes poner, no te lo recomiendo, ¿vale? La verdad es que te recomiendo que lo pongas todo de manera manual porque es cuando tú de verdad vas a ver todo el potencial que tiene esta grabadora, porque si lo pones en automático te va a empezar a subir mucho los niveles, se va a escuchar ruido. Y no, nosotros lo que queremos es un sonido muy limpio, muy claro y en el que de verdad se note cuál es la calidad que tenemos con este bicho. Por supuesto ahora mismo me estás viendo con la grabadora delante de la cara y se ve perfectamente, ¿no? Pero yo podría, por ejemplo, alejarla, podría ponerlo en otros lados, pero más o menos para que vosotros sepáis la distancia máxima a la que podemos tener esta grabadora teniendo una calidad realmente buena, más o menos podríamos decir que es inferior al medio metro. Date cuenta que, por ejemplo, a 30 centímetros, 40 centímetros, pues ya se va a escuchar un poquito alejado, o sea, no va a quedar tan claro como lo estáis escuchando ahora mismo, pero que eso no os preocupe, porque la verdad es que con esa distancia que os estoy diciendo yo puedo ocultar perfectamente la grabadora y ni siquiera os daríais cuenta de que estoy grabando todo el sonido de manera externa. Por ejemplo, ahora mismo me estás escuchando teniendo la grabadora totalmente oculta, la tengo aquí abajo, ¿vale? O sea, no os pensáis mal, ¿vale? La tengo aquí ahora mismo abajo y no la estaríais viendo, por lo tanto, si yo me quitara los cascos y estuviera hablando directamente a cámara, vosotros os podréis dar cuenta de que tendría un aparato perfectamente autónomo que funciona con una pila de las normales, o sea, lo dejo aquí y me funciona bastantes horas, y si se te acaba la pila, pues te llevas un par de pilas más, pero vamos, con una pila vas a poder grabar bastantes horas, y os estáis dando cuenta
de que tengo ahora mismo un aparato que me está sirviendo tanto para bloguear como para hacer voz en off, tanto como, por ejemplo, también puedo conectarlo al ordenador y que me sirva como si fuera un micro del ordenador más. O sea, estáis viendo la versatilidad que tiene este cacharro y a mí me encanta porque, sinceramente, te puede valer para tantas cosas. E incluso teniendo, por ejemplo, equipo a lo mejor más especializado, ¿no? Por ejemplo, para grabar un blog es a lo mejor mucho más interesante poderlo grabar con un micro de corbata directamente colocado en la cámara para después no tener que sincronizar. Eso es cierto. Pero, si lo que quieres es tener un micro perfecto para poder grabar tus vlogs delante de cámara, tener un micro perfecto para hacer una voz en off, un micro perfecto para podértelo llevar por la calle de manera autónoma, por ejemplo, para hacer entrevistas o lo que sea, y que encima no dependa, porque, por ejemplo, si ponéis micros que funcionen de manera inalámbrica con la cámara, ya sabéis que puede tener interferencia. Imaginaros que vais a un congreso, imaginaos que vais a un evento, imaginaros que, yo que sé, cualquier cosa, pues el sonido puede captarse mal por las interferencias. Por eso no me gustan todavía demasiado los micros inalámbricos, porque te puede dar alguna interferencia y estropearte una grabación totalmente, vamos, que no vas a poder repetir. Por lo tanto, este tipo de aparato tan versátil y que da una calidad tan buena, pues la verdad, yo os lo sigo recomendando, pero vamos, por encima de muchísimas cosas, sobre todo si no podéis gastaros demasiado y necesitáis algo que valga para muchísimas cosas a la vez. Por supuesto, le puedes poner todos los micros que estuvimos hablando en el anterior vídeo. Os voy a dejar una tarjetita por aquí para que podáis echarle un vistazo. Y ahora mismo estaríamos grabando con el micro de corbata que pudisteis ver en ese vídeo. O sea, un micro de corbata que estáis viendo que se escucha. No te voy a decir que se escucha igual que cuando lo pongo en la cámara, se escucha mejor, ¿vale? Bastante mejor. Vosotros no lo estáis viendo en la calidad real que tiene este audio por las compresiones de YouTube, pero el audio que ahora mismo estoy teniendo es muy superior al que me podía captar la cámara. Pero claro, a niveles de YouTube, etcétera, pues tampoco es algo que nos vaya a volver loco. Pero lo que sí me importa es cómo, por ejemplo, con esta combinación grabadora externa, o sea, de grabadora con esta Zoom H1 y el micro de corbata, la calidad que podemos conseguir y con un elemento muy clave, que es estando totalmente independiente de la cámara. Esto porque a mí me gusta. Yo, por ejemplo, ya sabéis que en mi canal primario, ¿vale? En mi canal principal, Mundo Drone, pues muchas veces estoy grabando y no puedo estar cerca de la cámara. No puedo estar cerca de la cámara de ninguna de las formas. Y quiero tener un audio bastante bueno. No me gusta la tecnología inalámbrica, ya os lo he dicho, porque algunas veces te da más problemas que beneficio. Entonces prefiero pasar un poco de ella, aunque bueno, ya sé que es un poco extremo a día de hoy, pero de momento creo que esta es la tecnología más fiable para tener encima la calidad mejor que podemos conseguir. Y yo he estado con esta combinación en micro de corbata y la grabadora, en medio de unas ventoleras que son increíbles, pero unas ventoleras brutales, volando drones, que se movían las ramas, etcétera. ¿Y tú sabes cómo se me escuchaba? Se me estaba escuchando con la misma naturalidad, con la misma calidad, sin ningún tipo de brisa, y como si estuviera en medio de un estudio. O sea, es más, algunas veces dejé de ponerlo y me gustaba más a lo mejor el que está ahora mismo puesto como audio de referencia. O sea, ese audio no lo estáis escuchando el de la grabadora, pero yo para sincronizarlo después en postproducción, pues sí estoy grabando audio, ¿no? Y ahora mismo lo estoy grabando muchas veces con el Rode VideoMic Pro. ¿Por qué? Porque ese sí me da sonido ambiente, ese se puede escuchar el pájaro, se puede escuchar algo. Pero con esta combinación grabadora y micro de corbata que os estoy enseñando, por supuesto todo aquí abajo en la descripción tendréis los links, pues se escuchaba todo de una manera tan perfecta, tan de estudio, que me quedaba hasta irreal. Imaginemos la calidad a la que habíamos llegado con esta combinación. A mí esta combinación me parece brutal. Te metes esto en el bolsillito, tú tienes la libertad absoluta, no tienes, por ejemplo, imagínate que la cámara te está grabando, etcétera, y quieres tener un poquito más de libertad, ¿vale? Porque, y no tienes que tener el micro encima de la cámara y tal, o no tienes que tener el micro conectado a la cámara y después con un cable, etcétera. Pues con esta combinación vamos a tener unas calidades brutales sin tener que estar dependiendo de dónde está la cámara, dónde está el micro, etcétera. Nada, todo muy libre,
todo muy seguro, no vas a tener ningún tipo de interferencia, eso está clarísimo, y la verdad es una combinación que yo te recomiendo muy, muy encarecidamente. Por supuesto, otra opción que podemos tener con esta grabadora sería ponerla como el micro que tenemos encima de la cámara, ¿no? Encima de nuestra cámara de vídeo, nuestra DSLR o lo que sea. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues la verdad es que es muy sencillo con este tipo de adaptadores, que son adaptadores que cuestan nada, 1 euro, 2 euros, la verdad no tienen mucha historia. Nosotros lo encajaríamos arriba y lo tendríamos como si fuera uno de los micros gordos, ¿vale? Hablando mal, que podemos poner encima de nuestra cámara. Y sería como eso, a donde estuviera mirando la cámara, pues podría estar grabando el audio, ¿vale? Porque este audio es direccional, o sea, si el micro me está mirando para mí, estaría grabando para mí. ¿Y cómo lo graba? De manera cardioide. ¿Eso qué quiere decir? Este sería el ángulo de grabación que tendría esta grabadora, ¿vale? Muy sencillo. A mí me gusta también esa opción por una sencilla razón, porque imaginemos, y esto lo he hecho bastantes veces, ¿vale? Imaginemos que estamos grabando una situación y estamos grabando con un micro integrado dentro de la cámara, con el micro integrado dentro de la cámara, que aunque se critique mucho para ciertas situaciones, pues no está nada mal. O simplemente estamos grabando con un micro de corbata que tenemos conectada a la propia cámara. Perfecto, lo tenemos conectado a la cámara. Pero, por seguridad, ¿vale? Por seguridad, por si acaso no lo hemos configurado mal, por si acaso tenemos, por ejemplo, un micro inalámbrico que a lo mejor nos esté fastidiando, pues lo que podemos hacer es coger esta grabadora, por cierto, le he pegado ahí un pa, pa, ahí, estáis viendo para qué sirve la espumita, ¿no? Ponérsela, por favor, que son 2 euros y os salva de todo. Pero bueno, quiero que veáis el audio tal cual. Bueno, pues el caso es que nosotros podemos coger con esta piececita, se la ponemos encima de nuestra cámara y tendríamos una segunda grabación de audio. Así que si se estropeara, pasara algo, tuviéramos interferencia, lo que sea, con el audio principal, pues podríamos salvarlo todo con la grabadora que lo estaba grabando de manera independiente. De todas formas, también puedes utilizarla como el propio micrófono de la cámara. Simplemente cogeríamos un cable mini jack, lo pasaríamos desde la zona de... ¿Cómo se llama? Por la zona ¡ay! Ahora se me va a olvidar. Lo pasaríamos por la zona de control, ¿vale? La que estoy ahora mismo utilizando los cascos. Y ese jack también iría metida como si fuera un micro más a la propia cámara. Y podríamos configurarlo desde dentro de la cámara, etcétera, y no tendríamos ningún problema. Se escucharía exactamente igual. Por mi parte no suelo utilizar esa opción porque la verdad, ya que me da la calidad de sonido tan buena esta cámara, esta grabadora, pues no voy a pasarla por un cacharro como puede ser esta cámara, las Canon, por ejemplo, bastante mal en algunas ocasiones, etcétera. Pues no voy a pasarlo por un cacharro que me vaya a empeorar la calidad del sonido. Prefiero la calidad del sonido que me da de manera directa. Así que bueno, esto ya es cuestión de gusto, pero que sepáis que también tenéis esa opción. Otra opción pero que muy interesante y que os recomiendo es la de utilizar la grabadora como vuestro propio micrófono vuestro propio micrófono que tenéis aquí en el ordenador. La verdad, eso está genial porque tenemos la misma calidad que un micrófono Snowball, por ejemplo, lo tendríamos exactamente igual y podríamos utilizarlo también en nuestro ordenador. Imagínate grabando con Audacity o lo que sea, utilizándolo también para vuestras llamadas de Skype, cualquier cosa. Todo eso lo vamos también a poder conseguir a través de esta grabadora de sonido, lo cual, oye, es un puntazo realmente bueno porque tienes una grabadora de sonido, tienes un micrófono también para el ordenador, también tienes un micrófono para tu cámara de vídeo, también tienes una grabadora a la que le puedes poner cualquier tipo de micrófono, por ejemplo el de corbata a mí me encanta, pero también le puedes poner uno de cañón como puede ser el Rode VideoMic Pro, ya sabéis, tenéis aquí la tarjetita con los tipos de micro que también se le podéis adaptar a esta grabadora y sinceramente al final se os convierte en un elemento que a lo mejor a la larga, teniendo diferentes, yo por ejemplo ya sabéis todos los tipos de micro y los voy utilizando en según qué ocasiones, pero esta grabadora es vital en todo el proceso de trabajo, porque lo puedo utilizar como grabadora independiente por si acaso algo sale mal, que sale, algunas veces ocurre, y no vas a tirar todo el trabajo, simplemente tiras ¿cómo se llama? Del backup que tiene con esta grabadora y punto. Otras veces
simplemente tienes algo ultra portátil, ultra algo, y necesitas esta comodidad, ¿no? Y después, bueno, se te estropea a lo mejor un micro, se te estropea cualquier cosa, y esta grabadora la verdad es que le he dado una tralla tremenda y nunca me ha dado un problema. Sinceramente, una de las mejores compras que podéis hacer a día de hoy y que yo por lo menos he hecho para este mundillo de YouTube y en general del audiovisual. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado esta recomendación que os doy de esta Zoom H1. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Media Tips. ¡Chao!